Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en audiencia online y también a quienes están acá presentes con nosotros, representantes de SOFOFA, del Ministerio del Trabajo, del Banco Interamericano del Desarrollo. Valente, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás Rato, del Ministerio del Trabajo también. Paulo Yarce, de Sense, que se me perdió, pero también está presente y no lo habíamos nombrado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy es un día importante. Vamos a contarles del trabajo del último año en mesas sectoriales, pero para hacer recuento me gustaría ir 2 pasos para atrás y contarles qué es Relink y desde dónde estamos hablando. Primero que nada, contarles que esto tiene que ver con el ecosistema de SOFOFA Capital Humano, que es un ecosistema que bajo el alero del gremio SOFOFA nace con un propósito en común: multiplicar las oportunidades de desarrollo de capital humano, con foco en las personas, en las empresas y el país. Y dentro de este ecosistema habemos distintas instituciones, organizaciones, iniciativas, plataformas que compartimos el mismo propósito. Y veníamos trabajando en los últimos 40 años, harto más de lo que yo llevo trabajando en esto, con 2 ejes muy fundamentales. Por un lado, la educación técnica media, el desarrollo de educación media vinculado al mundo de la industria, y por el otro lado el desarrollo de capital humano para todo el resto de la vida. Aprender haciendo, aprender para el mundo del trabajo, formación Tibet, como le quieran nombrar. Y en ese desarrollo conjunto de mirada para el país también, hace algunos años fuimos abordando distintos ejes o plataformas desde las cuales abordar el desafío. El primero, y veo a Felipe Macrosti, director de los observatorios, así que no puedo más que nombrarlo, lo primero que abordamos fue tratar de entender el mercado laboral. La crítica hacia el impacto que tenían los programas que se hacían desde la franquicia tributaria o desde las becas laborales en el mundo de Sense nos tocaban, compartíamos muchas de ellas y sin embargo estábamos ciegos. No teníamos cómo adivinar hacia dónde empujar y dirigir todos los instrumentos que manejábamos sin tener en Chile nada que nos diera luces del mercado laboral. Y nos salíamos por primera vez muchos de los que estamos hoy acá presentes, el Banco Interamericano del Desarrollo, Sense, SOFOFA, y decidimos entonces innovar en instrumentos para entender el mercado laboral, lo que hoy, años más tarde, se constituye como los observatorios laborales en todo el país, dirigidos por Felipe Macrosti y parte de prospección laboral del Ministerio, y con los que seguimos profundamente vinculados y deseando agregar cada vez más valor en entender el mercado laboral. Cuando estábamos tratando de entender el mercado laboral y con instrumentos pensados para sacar fotos al mercado laboral, nos empezamos a dar cuenta que no era suficiente. No era suficiente tener una encuesta que nos dijera las necesidades o las brechas entre oferta y demanda laboral una vez al año y meses más tarde quedara obsoleto, como nos pasó en la última que emanó de octubre del 2020 y luego 2019. Y luego no teníamos más instrumentos para entender lo que estaba pasando con la pandemia y con la crisis social. Nace también entonces un proyecto con el Ministerio del Trabajo, con la Universidad de Chile, que se llama SABE, que intenta mostrar la liquidez del mercado laboral. Y yo creo que ahí entendimos el desafío profundo que significaba eso. Al mismo tiempo, empezamos a abordar iniciativas que tenían que ver con formación pertinente y de calidad en aquellas cosas que descubrimos que faltaban en el mercado laboral. Y trabajamos entonces para convertir aquellas vilipendiadas becas laborales que se hicieron famosas por ministros que comentaban que se usaban para peluquería o para danza árabe, en instrumentos que sí arrojaran a las personas impacto de empleabilidad. Pero nos dimos cuenta otra vez que teníamos un problema. Primero, que cuando íbamos a abordar el tema con las personas, les pedíamos formarse en un oficio completo, más allá de la trayectoria que traían para atrás. Es decir, juntábamos en la misma sala de clase, que podía ser para formarse como programador o como mantenedor 4.0, a una persona desconociendo la trayectoria anterior. Y los poníamos a cumplir el mismo plan formativo de 500 horas para que llegaran todos al mismo punto. Y cuando analizábamos los datos, nos dábamos cuenta que en esa
sala de clases había habido gente con formación terciaria, con gente técnica o gente sin formación, y a todos les habíamos pedido el mismo camino. Cuando mirábamos el impacto en el mundo de la empresa, y íbamos a ver a nuestros clientes, hay algunos clientes míos aquí, nos decían que era precioso, nos llenaban de lindos halagos por lo que estábamos haciendo, pero no daban cuenta de su urgencia mayor. Su urgencia mayor tenía que ver con el impacto profundo de la tecnología en las dotaciones de la empresa, en cambios, dotaciones que tenían que cambiar desde algunos cargos a otros, y ceguera de vuelta, ceguera sobre quiénes podían servir para qué. Y justo antes de subir, vi que me están mirando un viejo aliado del CENSE en esto. El director nacional de ese momento nos preguntaba, ¿quién capacitar para llevar a dónde? ¿Cómo hacíamos para reconocer desde la política pública a quién capacitar, en qué programa dirigido hacia qué empleo? No generalidades, no decir faltan 16.000 programadores. ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están esos cupos de trabajo? Y cómo los formamos en el menor tiempo posible. Y con la mayor eficacia en el gasto público también. Esos desafíos nos hicieron dar cuenta que si queríamos seguir trabajando en multiplicar las oportunidades de desarrollo de capital humano, no podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, lo que veníamos haciendo, por más que lo hiciéramos 10.000 veces más y mejor, no daba cuenta del desafío. Y nos dimos cuenta que teníamos que empezar nosotros a quedar obsoletos y a desaprender lo que sabíamos hacer y aprender nuevos caminos si queríamos acompañar al mercado laboral y los cambios y transformaciones que estábamos teniendo. Y así nace la idea de trabajar en futuro del trabajo, en entender el mercado del trabajo líquido y en ponernos al principio, hace un par de años, un desafío bien grande. Yo les conté que teníamos una base ya bastante sólida para entender el mercado laboral, que habíamos trabajado en mecanismos de formación pertinentes y de calidad para distintas industrias. Nos faltaba una pieza. Nos faltaba una pieza inteligente que fuera capaz de tomar a las personas, entender dónde estaba parada y distribuirlas hacia esos espacios de formación pertinente y de calidad en el menor tiempo posible y con el menor gasto público. Cuando dibujamos por primera vez esto, no teníamos idea cómo se hacía. Ninguna. No es que sabíamos cómo hacerlo y entonces nos pusimos a hacerlo. Es que no teníamos idea, solo sabíamos que había que hacerlo. Y teníamos dos grandes certezas. La primera, que si la tecnología había empujado esta transformación en el mundo del trabajo, tenía que ser la tecnología la que nos diera el soporte para cambiar las formas de hacer las cosas. Y la segunda es que no estábamos solos, que esto estaba ocurriendo en todas partes del mundo al mismo tiempo, que por primera vez estábamos advirtiéndolo al mismo tiempo que todos los demás países, que esos mecanismos que no daban cuenta de soluciones para nosotros tampoco estaban dándolas en el resto del mundo y por lo tanto que podíamos aprender, que podíamos colaborar con otros y aprender. Y ahí entonces sí usamos una fórmula conocida, nos vinculamos de vuelta con el Banco Interamericano de Desarrollo, nos vinculamos con CENSE, por supuesto, nuestro gran aliado en la formación. Fuimos a buscar en Sofofa techo para esta iniciativa y emprendimos. Emprendimos un proyecto que tuvo nombre antes de camino, que se llamó Relink antes de saber qué iba a significar y cómo se iba a realizar, pero que nos ha llevado a aprender muchísimo. Y una de las primeras cosas que hicimos, que yo creo que fue un gran acierto, fue nombrar a Diego Richard, director de la iniciativa, y con él hemos emprendido este camino de aprender juntos a otros, a ayudar a la reconversión laboral. Y acá hay tres personas claves en lo que ha sido aprender con otros. Catalina Merz de Supermercados, Alfie Ulloa de Telecomunicaciones y Juan Esteban Dulcich de Nestlé, que han aprendido con nosotros porque se sumaron a una iniciativa cuando todavía no sabíamos muy bien qué significaba, bajo el compromiso de aprender juntos, y de eso les vamos a hablar hoy. Dejo con ustedes a Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la presentación, y me voy a colgar de todos los vocativos y todos los saludos porque mi memoria es frágil. De todas maneras, lo que yo les propongo a ustedes es un viaje en 3 estaciones para explicar Relink, ¿ya? La primera estación es por qué Relink. Natalia hablaba un poco del contexto en Chile, yo voy a hablar de un contexto más bien global.
La segunda estación es qué es Relink y cuáles son los cambios en las reglas del juego de cómo funciona. Eso que no sabíamos cuando partimos el proyecto y que hoy día sabemos por experimentación, error y vuelta a experimentar. Y la tercera estación es el trabajo en conjunto que hemos estado haciendo con los sectores productivos, porque esto se basa en futuro del trabajo, ese futuro es hoy. Hoy día, cuando hablamos de futuro del trabajo, estamos parados en el futuro del trabajo que empezábamos a hablar en el 2019, y eso implica trabajar con los sectores productivos. También voy a hablar un poco de eso. Con respecto a la primera estación, si esto funciona, ahí sí, ya. Estas son estadísticas súper conocidas, pero las comparto igual con ustedes. En el fondo estamos en un país que está teniendo una transformación de su estructura laboral muy importante, muy rápida. En este ranking de la OCDE, es de los pocos rankings que estamos bastante arriba, en términos de cuánto trabajo se espera que se destruya. ¿Y por qué se destruye una posición de trabajo? Porque sus funciones son no cognitivas rutinarias, es decir, son fácilmente automatizables. Y también por otras funciones de trabajo que se modifican porque empiezan a ser complementadas por tecnología. Por lo tanto, la persona que ocupa ese puesto de trabajo necesita complementar sus habilidades para mantenerse en el puesto de trabajo. Cuando uno mira esta estadística, se da cuenta que cerca del 50% de la fuerza laboral del país va a tener que adquirir nuevas habilidades, ya sea por mantenerse en el puesto de trabajo o tener que cambiar trayectoria laboral porque su puesto de trabajo fue eliminado como tal. Esto es un mega desafío, y a mí me tocó en un momento ver las declaraciones del ministro del Trabajo de Australia, y su declaración a mí me llenó de miedo, digamos, cuando él dice: no tenemos recursos públicos para acompañar la reconversión laboral de nuestros trabajadores. Australia, según el Banco Mundial, es el mejor sistema de formación para el trabajo del mundo. Y su ministro del Trabajo declaraba eso. Y eso nos llevó a decir, bueno, estas estadísticas nos tienen que obligar a pensar diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, nos dan ni los recursos para hacerlo, ni el tiempo para poder acompañar esta transición laboral. ¿Para qué hablar que vino el COVID a acelerar absolutamente todo? Acá los tres representantes de los sectores productivos que van a hablar en un rato más saben lo que yo estoy diciendo. O sea, esto fue una carrera a 100 metros en 3 años, ¿ya? Porque en el fondo la reconversión de los procesos para poder responder a la pandemia aceleró cualquier estimación de cambio en el mercado laboral y de incorporación de nuevas habilidades. Y acá hay unos estudios de McKinsey que a mí me interesan mucho, porque lo que hablan es, en crisis pasadas, la forma en que el sector productivo ajustó fue eliminando puestos de trabajo rutinarios no cognitivos. Y esos puestos de trabajo eliminados no se recuperaron después de las crisis, pero sí fueron acompañados por un aumento en inversión en automatización y transformación digital. Entonces uno podría también esperar, por supuesto que el COVID-19 fue una desarticulación de los mercados laborales gigantesca y ha habido una recuperación del empleo importante, pero todavía tenemos un número importante de trabajadores en Chile que no han recuperado su empleo, y no es obvio que lo vayan a recuperar en los mismos puestos de trabajo que existían antes. Tenemos que hacer un esfuerzo importante de generar nuevos puestos de trabajo, pero esos nuevos puestos de trabajo van a tener otras habilidades. Y ahí viene entonces el tema de la suma entre el COVID más el futuro del trabajo, lo que genera un esfuerzo nacional importantísimo en dotar a las personas de las habilidades necesarias para reintegrarse a diferentes cadenas de valor a las que venían trabajando antes de la pandemia. Bueno, esta es la foto. Y esta foto además nos dice que toda reincorporación de una persona a un puesto al mercado laboral normalmente va a incluir una transición en sus competencias, en sus habilidades, en donde baja la interacción física y aumenta la interacción de habilidades cognitivas más complejas y emocionales. Por lo tanto, son puestos de trabajo más complejos que requieren personas con mejor formación. Entonces tenemos un mercado laboral muy líquido, una recomposición de los puestos de trabajo muy rápida, un COVID que aceleró esto, una fuerza de trabajo que está fuera del mercado laboral, que estaba en el mercado laboral, con especial énfasis en mujeres que no hemos recuperado. Somos de los países de la OCDE que más cayó en empleo femenino y que menos ha recuperado empleo femenino, pero además esperamos que esa recuperación incluya que se incorporen a un mercado laboral con nuevas habilidades más exigentes. Y eso claramente desafía a nuestro sistema de formación para el trabajo en Chile. Ahora, ¿cuál es la forma en que hemos estado históricamente resolviendo esto? ¿Ya? Es que tenemos una persona, pongamos un ejemplo bien real, un cajero de banco. Un cajero de banco esa es una función laboral que va en caída hace muchos años. Un cajero de banco, uno le dice,
Este banco digitalizó la conexión B2C, la conexión del negocio con las personas. Queremos que la banca sea electrónica con los celulares. Bueno, a partir de eso, este cajero de banco se encuentra con que pierde su ocupación y que no conoce otra función. Por lo tanto, él siente que su valor es cero. Cuando uno le dice al cajero de banco, ¿y por qué no te dedicas a ser front desk hotelero? La política pública, la forma que considera ese cajero de banco una persona vulnerable, cesante o a punto de quedar cesante, y le ofrece un oficio completo, ¿ya?, de cajero de banco. Y ese oficio puede durar de front desk hotelero. Y ese oficio puede ser de 300 a 400 horas. Y se resuelve con becas laborales. Esa es la forma tradicional de hacer eso. Y un curso de 300 a 400 horas con becas laborales ya puede costar cerca de $1.000.000 de pesos. Multipliquemos esto por los 4 millones de trabajadores que tienen que reconvertir sus habilidades laborales en Chile para poder mantenerse en el puesto de trabajo. Es insostenible. La nueva mirada, lo que nosotros estamos viendo, no que lo descubrimos, esto lo fuimos a investigar y nos dimos cuenta que era la forma que lo estaban enfrentando los países en desarrollo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que toman al mismo cajero de banco y le preguntan cuáles son sus habilidades. Y nos damos cuenta que un cajero de banco es capaz de armar y arquear una caja, que es capaz de manejar dinero, conoce todos los posts de pago, todos los sistemas de pago y es capaz de trabajar con clientes. Y cuando uno toma esas habilidades, se correlacionan con un cajero de retail y también se correlacionan con un front desk hotelero. Y esa transición laboral, esa correlación, la descubrimos, transición laboral, pero bueno, ya en que efectivamente hay una correlación de 75%. Es decir, pasar un cajero de banco a front desk hotelero tiene una aprovechabilidad, supongo que hay un mejor verbo, disculpen, ¿ya?, de un 75% de las habilidades que trae la persona. Y por lo tanto lo que nos queda es capacitar a la persona ese 25% que nos falta para poder reintegrarlo al mercado laboral. El video que veíamos al principio son 2 ejemplos clásicos de reconversión en el puesto de trabajo, el mecánico, ¿cierto?, o entre trayectorias diferentes, ¿ya?, como era la cajera de supermercado que pasa a frontline de asistencia en sector salud. Esas son transiciones que existen, están estudiadas y son de alta correlación. Lo que nosotros buscamos y empezamos a darnos cuenta, teníamos que dotarnos de una herramienta que nos permitiera generar esas correlaciones y que nos permitiera que las personas capitalicen sus historias laborales para que su punto de partida no sea volver a la partida, sino que sea continuar con una trayectoria laboral, aunque sea en una derivación no esperada en algún momento. Pero esto implica un cambio de paradigma importante. Y por favor, yo pongo esta lámina por una razón muy simple. Los últimos 20 años de mi vida laboral los viví en las competencias laborales. Yo vengo desde el mundo de las competencias laborales, por lo tanto, el primero que tuvo que hacer la viudez epistemológica fui yo, ¿ya? En el sentido de decir, el problema con las competencias laborales es que se estructuran en una función en un contexto laboral. Disculpen lo nerd, pero en el fondo lo que significa eso es que el cajero de banco lo que sabe hacer es operar funciones bancarias en caja. Y cuando la caja desaparece, mi función laboral, operar funciones bancarias en caja, desaparece. Y no es transferible. Hoy día en el mundo surge algo que se llaman taxonomías de habilidades portables, que son grandes bases de datos de ocupaciones y habilidades correlacionadas. Las habilidades viven independientemente de la ocupación. Y lo que eso permite es que las personas puedan reconocer sus habilidades y correlacionarlas a nuevas ocupaciones. Y eso habilita mejor intermediación laboral. Y por eso las nuevas bolsas de empleo en el mundo están haciendo transacción de oferta y demanda en base a habilidades y no en base a ocupaciones, porque las ocupaciones están cambiando, son muy líquidas, ya no sirven como moneda de cambio, pero también sirven para la formación porque permiten no partir de cero. Entonces nuestra primera decisión, y ahora entramos ya no al qué, sino que al cómo, nuestra primera decisión fue cambiar la lógica de qué vamos a entender por un puesto de trabajo, por una ocupación, desde la lógica de las competencias laborales a la lógica de las taxonomías de habilidades portables. Habilidades que tienen un código, que son identificables y que están correlacionadas a múltiples ocupaciones. Cuando hicimos eso, entramos a 2 metáforas que con Natalia, debemos ser muy nerd los dos, pero nos encantan, ¿ya? Y en el fondo la primera metáfora la robamos de unos españoles que nos vinieron a hablar de esto mismo, que es la metáfora del playlist, ¿ya? Yo tengo 50 años, yo compraba cassette y después ya me modernicé, compraba discos, pero uno tiene el concepto del álbum. Pero mi hija no entiende lo que es un álbum, mi hija tiene playlist. Mi hija colecciona canciones y les da un cierto orden y eso es lo que usa como una playlist. Bueno, el álbum es la ocupación, la playlist es la lista de habilidades. Entonces lo primero que se nos invitó a decir, abandonen la lógica del álbum, vamos a la lógica de la playlist.
Cada trabajador tiene que tener su playlist. ¿Y qué es lo que es su playlist? Su inventario de habilidades portables. Y la segunda metáfora que se nos planteó fue el Waze o el Google Map. En el sentido de decir, necesitamos, por lo tanto, un sistema que permita, desde mi playlist, saber dónde estoy parado. Y desde ahí tengo que saber a dónde ir. Y para eso tenemos observatorios laborales, tenemos el proyecto SABE, ¿cierto? Tenemos la inteligencia de mercado laboral desde la Secretaría del Trabajo. Tenemos que alimentar al sistema de dónde está creciendo el empleo y dónde está disminuyendo el empleo. Y cuáles son las trayectorias posibles por correlación de habilidades. Y eso implica meter Big Data al entendimiento del mercado laboral. Hoy día vamos a tener sentados acá 3 sectores, uno de los cuales está disminuyendo su personal, ¿ya? Por una reconversión importantísima. Y otro está creciendo en su personal. Bueno, ¿cómo hacemos esas transiciones? Si acá se van a crear puestos de trabajo, lo que no tenemos que hacer es dejar gente atrás. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que generar no solamente una playlist que permita decir, esto soy yo, también un Waze que me permita decir, con esto que tengo, ¿a dónde puedo ir? ¿Cuál es mi mejor match de derivación laboral? Y para eso, por lo tanto, Relink se preocupa de 2 cosas principales. Yo les podría explicar muy latamente otras cosas, pero no tengo tiempo. Por lo tanto, me voy a quedar con 2 vértices de Relink. ¿Qué es lo que hace Relink? Relink es muy bueno en reconocer el inventario de habilidades de las personas, su playlist. Por lo tanto, lo primero que hace Relink permite, a través de una plataforma escalable con inteligencia artificial, conectar a las personas a bases de datos de más de 15.000 habilidades, 13.000 que vienen desde ESCO Europa, más otras habilidades que hemos agregado en Chile en el trabajo con los sectores productivos, y permite que las personas se reconozcan en sus habilidades y armen su inventario de habilidades, su playlist. Y por otro lado, lo que hace Relink es tomar la información de mercado laboral, trabajar con los sectores productivos en el diseño de empleos de futuro, esos empleos que están creciendo y que tienen nuevas habilidades que hoy día el mercado laboral no está supliendo. Y lo que hacemos es derivar personas con esos inventarios de habilidades a muy buenas oportunidades de empleo. ¿A través de qué? De la reconversión laboral. ¿Con qué? Con el muy buen sistema de formación para el trabajo no formal que tenemos en Chile. Por lo tanto, conectamos a las personas y empresas con las oportunidades laborales de futuro. ¿Cómo hacemos eso? Hoy día estamos trabajando con 6 sectores productivos: mantenimiento 4.0, transformación digital, telecomunicaciones, logística, manufactura avanzada, supermercado. Con ello hemos levantado más de 77 perfiles de futuro, empleos de futuro, que tienen miles de habilidades conectadas que hemos organizado en pack de aprendizaje. Y esos skill pack de aprendizaje tenemos 346 desarrollados, que en promedio dan que cada perfil de futuro tiene como 10 packs de aprendizaje. Pero lo interesante, y lo vamos a ver después, que esos packs se correlacionan a más de una ocupación. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos en Relink es una herramienta para hacer inventario de habilidades, pero luego es una herramienta para organizar trayectorias laborales ascendentes en ocupaciones de futuro. Corriendo, ¿ya? Una forma de ver esto es, por ejemplo, el ejemplo del analista de datos. Si una persona yo la meto a trabajar en analista de datos, necesita capacitarse en 350 horas más o menos. Pero si yo tomo un analista de datos y lo quiero reconvertir a un data science, ya necesito 139 horas, no las 426, porque con la plataforma somos capaces de reconocer aquellas habilidades que son comunes entre 2 ocupaciones. Eso con competencias laborales es muy difícil de hacer. Y a partir de eso yo puedo tomar y ver otras 3 alternativas de trayectoria laboral. Y veo que el data science lo puedo llevar entonces a ingeniero de datos, y en vez de hacer 300 y tantas horas, tiene que ser 144, o pasarlo a programador y ser un programador full stack JavaScript, y ahí también baja a la mitad la cantidad de horas que requiere desarrollar. Entonces no es solamente una herramienta para cambiar de un sector productivo a otro, también es, una vez que yo entro en un sector productivo, me permite navegar entre diferentes ocupaciones de ese sector productivo, capitalizando los aprendizajes que voy acumulando. Hablemos un poquito entonces ahora de la tercera fase, que son los sectores productivos, los perfiles meta, los invitados que tenemos luego en el panel. Hemos trabajado con 3 sectores productivos y los quiero presentar, ¿ya? El primer sector productivo es la Asociación de Supermercados de Chile, la SACH, ¿ya? Catalina va a estar acá en el panel, ¿cierto? Hablando. Esta es una industria que tiene cerca de 150.000 personas que trabajan en ella. Y hay un diagnóstico de que el 85% de las funciones laborales en el sector supermercadista son automatizables. Y de hecho, este es un diagnóstico del 2019 que tiene que haber caído como un yunque con el inicio de la pandemia, porque efectivamente se tuvo que digitalizar el sector en forma muy rápida para poder atender
en forma digitalizada con toda la población del país. Aquí hay ocupaciones que están cambiando rápidamente y este es un sector que está en la prensa todos los días por lo demás. Y va a ser muy interesante conversar con Catalina de cuáles son los desafíos de transición laboral que ellos tienen. Pero con Supermercado hemos logrado identificar ya cerca de 19 perfiles. Fíjense que algunos de estos perfiles son transformación digital. ¿Ya? Otros son efectivamente de gestión de tienda, otros son de gestión de datos. Porque efectivamente hoy día hablamos de un supermercado digital. ¿Ya? Y aquí tenemos cosas interesantes como de los 3 cargos más masivos, los más típicos de front, como la transición entre una ocupación y otra en base a habilidades, tienen un 50% de reconocimiento. Y esto facilita rápidamente que la gente no vuelva a la partida. Vamos a también conversar con Alfie Ulloa, ¿cierto?, del sector de telecomunicaciones. Acá trabajamos con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Chile Telco. Ellos tienen una industria con más de 200.000 personas trabajando, tanto a nivel directo como indirecto. El diagnóstico que ellos han sufrido una expansión, han tenido que hacer una expansión muy importante de la fibra para que estemos todos conectados y podamos trabajar a distancia, ¿cierto? Más la incorporación del 5G hoy día. Y esto ha generado una escasez de trabajadores y habilidad a nivel nacional importantísimo. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un mapa de ocupaciones muy importante, por ejemplo, donde tenemos 2 grandes ocupaciones, que son el instalador de fibra soterrada y aérea. Es una gran escasez que hay hoy día y vemos como además la transición entre estos cargos es del 58 al 63%. Nuevamente, no vuelvo a la partida. Yo podría traer personas de soterrado a aéreo, de aéreo a soterrado, darle multifuncionalidad y aprovechar y hacer capacitaciones mucho más cortas, mucho más efectivas, ¿ya?, para la transición de estas personas, o formarlas desde afuera. Y también vamos a hablar de manufactura avanzada. Para eso tenemos una empresa ícono que está en la transición hacia manufactura avanzada, que es Nestlé. Tenemos a Juan Esteban Dulce, que nos va a acompañar. Él lideró esta mesa organizada en SOFOFA, porque no existe el gremio de la manufactura avanzada, pero lideró esta mesa en el gremio de la SOFOFA para hablar sobre manufactura avanzada. Y logramos sentar, y esto fue muy interesante, logramos sentar en la misma mesa manufactura de alimentos, plástico, madera, metales. Y entre todos tener la discusión, ¿qué es manufactura avanzada? ¿Qué es operar un proceso automatizado? ¿Qué es la cobótica? Y a partir de eso, en esta conversación fuimos capaces también de estandarizar 19 perfiles de futuro de qué significa ser un operador en los diferentes niveles, ¿ya?, en un espacio de manufactura avanzada. A mí me ha tocado ver los layouts de lo que esto significa, ver cuando teníamos líneas de personas trabajando y que hoy día tenemos pocas personas con tablet compartiendo y colaborando con robots, ¿ya?, y cómo eso cambia también la naturaleza del trabajo. En general, y solo como resumen, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos levanta todos los días el equipo Relink en la mañana para innovar y para hacer que esta cosa vaya funcionando? Este es un proceso ágil de evolución. Es que en Relink no partes de cero, partimos de tus habilidades. Cuando sabes por dónde ir, es mucho más fácil llegar, ¿cierto? Y queremos que las empresas entiendan que no parten de cero con su gente, sino que siempre partimos desde nuestra trayectoria laboral. Cuando nos sentamos a conversar con una empresa, la conversación cambia inmediatamente cuando somos capaces de transmitir que el cambio no es un proceso de volver a la partida, sino que es un proceso de reconocer mi punto de partida. Y eso para los trabajadores es dignificante. Y baja las barreras, baja los miedos y permite avanzar. En eso estamos en Relink, eso es lo que nos levanta todos los días, reconocer los puntos de partida de las personas para su proceso de reconversión laboral, para su nuevo desafío y su nueva trayectoria laboral. Muchas gracias.